En el 1992 salió uno de los anuncios más famosos en la televisión. Muchos de ustedes quizás no se acuerdan de la música del anuncio, algunos de ustedes quizás eran muy jóvenes. Pero no tengo duda que muchos aquí se acuerdan del enfoque del anuncio. Había como un decir en ese anuncio que nadie podía sacar de su mente en esos años. Y era lo siguiente: I want to be like Mike. I wanna be like Mike. Refiriéndose a Michael Jordan. Era un anuncio de Gatorade. Y esa canción, ese anuncio se hizo viral alrededor del mundo. Uno escuchaba a las personas cantar la música o decir, I want to be like Mike, o él quiere ser como Mike, de nuevo refiriéndose a Michael Jordan. Yo apenas tenía 7 años cuando salió el anuncio, para que se sientan viejitos algunos de ustedes. Yo tenía 7 años nada más. Pero me acuerdo de eso, como queda pegado en la mente de uno. Si no sabe de lo que hablo, lo puede buscar ahorita en YouTube, no ahora, por favor. Pero una pregunta: ¿por qué ese anuncio se hizo tan famoso? ¿Por qué fue un éxito tan y tan grande? ¿Por qué una frase como I wanna be like Mike, quiero ser como Michael Jordan, se convirtió en algo que muchas personas querían cantar y que muchas personas memorizaron, que años después aún las personas se acuerdan de eso? Es porque en el momento en que salió ese anuncio, Michael Jordan claramente era el mejor jugador de baloncesto que existía en el mundo. Ya para aquel entonces muchos pensaban que quizás iba a ser el mejor jugador para la historia del baloncesto. Ya él se consideraba como un grande, un fenómeno. En el 1992 acababa de llevar a los Chicago Bulls a su primer campeonato. Ya él tenía su propia marca de tenis con Nike. Era talentoso, era rico, famoso, era joven y guapo, ¿verdad? Estaba en la cima del mundo, lo tenía todo. Entonces, cuando salió ese anuncio, ¿quién no quería ser como Michael Jordan? A nadie le molestaba decir, I want to be like Mike. ¿Por qué? Porque Michael Jordan era un símbolo de la grandeza. Él era como que un símbolo de lo que significa ser grande, lo que significa tenerlo todo. Y uno querer ser grande no siempre es malo. Uno querer tener influencia no siempre es malo. Pero lo importante es cómo defines ser grande. ¿Cómo tú defines ser grande? Porque esa definición determina si lo que estás anhelando es bueno o es malo. En el pasaje de hoy vemos a Jesús. Él va de camino a Jerusalén con los discípulos y vemos que Él los instruye una vez más. Y en este pasaje Él enseña algo muy importante, no solamente a ellos, sino a nosotros. Aquí vemos que Jesús cambia la definición de lo que significa ser grande. Cambia la definición de lo que significa estar en una posición de gloria, estar en gloria. Lo cambia, lo renueva, es algo muy diferente. Y yo entiendo que este pasaje nos enseña que ser grande ante los ojos del Señor es a través de uno someterse al Señor. Es a través de uno obedecer al Señor. Y es a través de uno servirle al Señor. No ser rico, no ser famoso, no ser como Michael Jordan. Entonces, Dios mediante, vamos a ver a través del sermón estas cosas, la importante de uno someterse a la voluntad de Dios, de obedecer a Dios y de servir al Señor. Vamos a verlo vez tras vez. Y el primer punto donde Dios mediante lo vamos a ver es este: debemos seguir a Jesús sin importar a dónde nos lleve. Debemos seguir a Jesús sin importar a dónde nos lleve. Aquí vemos por primera vez que Marcos dice claramente a dónde va Jesús. Dice que va de camino ¿a dónde? A Jerusalén. Lo vemos aquí en el versículo 32. Y sabemos que Él va a Jerusalén ¿para qué? Para que lo maten. Él va para que lo puedan crucificar. Sabe que lo van a traicionar y que lo van a matar. Y también ha dicho que al tercer día se va a levantar de la tumba. Hemos visto ya cómo Él hace esta predicción. Ya lo ha hecho 2 veces. En el capítulo 8, el capítulo 9.
Y aquí lo hace por tercera vez. Y es la última vez en el libro de Marcos que lo va a hacer. La última vez que Él le advierte a sus seguidores que Él va a morir. Y cuando lo hace otra vez, vean que se refiere al Hijo del Hombre. Se llama el Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico. Y si se acuerdan, Pedro ya dijo que de parte de los discípulos entienden que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Y Jesús no lo negó, dijo que era cierto y los mandó a no decirlo a nadie. Y Jesús mismo se refirió a Él mismo como el Cristo. Entonces ya la gente va entendiendo poco a poco que Él es el Mesías, el prometido de Dios. Y poco a poco los discípulos van entendiendo esta realidad. Pero aunque ellos van entendiendo que Él realmente es el Mesías, aún no entienden perfectamente qué significa eso para ellos, como sus seguidores. Si tu maestro es el Mesías que va a morir, ¿qué significa eso para ti? Eso es lo que todavía no han entendido. Entonces, aquí en la tercera predicción de su muerte, Jesús da mucho detalle. Es lo más detalle que ha dado hasta el momento sobre su muerte. Lo vemos en versículos 33 al 34. Dice así: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y la escarnecerán. Eso quiere decir que se van a burlar de él. Le azotarán y escupirán en él y le matarán. Le está diciendo todo lo que le va a pasar en Jerusalén. Pero es importante cómo termina: mas al tercer día resucitará. Le está dando el proceso de cómo van a suceder las cosas. Primero, los sacerdotes y las escribas lo van a condenar a muerte, pero después lo van a llevar a los gentiles. ¿Por qué? Porque bajo esa autoridad, bajo los romanos, ellos no tienen autoridad para condenar a nadie a muerte. Ellos no pueden llevar eso a cabo. Entonces, después que ellos en sus cortes internos lo condenan a muerte, lo llevan a los romanos para que los romanos lo puedan matar. Ya le está diciendo lo que va a pasar. Y le está diciendo, cuando Él llega donde los romanos, a los gentiles, se van a burlar de Él. Le van a escupir, lo van a azotar, van a sacar piel de su espalda. Y después lo van a matar. Pero al tercer día se va a resucitar. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que para que venga el reino de Dios aquí en la tierra, primero tiene que haber sufrimiento y muerte. No hay salvación sin condenación. No hay gloria sin primero que haya la cruz. Él ha enseñado esto ya, pero lo quiere enfatizar porque Él quiere que ellos lo entiendan, que ellos entiendan lo que significa esto para ellos. Pero lo que quiero que veamos aquí en este momento, en este pasaje, en este punto, es lo siguiente. Iban a Jerusalén. Jesús va caminando hacia su muerte. Él va caminando hacia el sufrimiento, hacia personas que lo van a escupir y que lo van a azotar, que lo van a matar. Pero ¿qué vemos aquí? Que Él es el primero. Él está delante de todos. Él está siguiendo, liderando. Él está liderando a estos discípulos a Jerusalén. Es el primero en la fila. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Él iba adelante. Es por esto que Marcos nos deja entender que hay muchos que están asombrados y otros que sienten temor. Porque parece que algunos ya comenzaron a creer, mira, en Jerusalén lo van a matar. Pero cuando veían a Jesús, Él no estaba caminando lento detrás de todos. No se estaba escondiendo detrás de las personas porque sentía temor. No, Él iba delante de todos. Era el primero caminando con compasión, caminando voluntariamente hacia la voluntad de Dios para su vida. Sabía lo que le esperaba y Él estaba listo para que el Señor lo entregara. Era el primero. Y cuando Jesús usa la palabra de que va a ser entregado, lo está usando en dos formas diferentes. Primero sabemos que los sacerdotes y las escribas lo van a entregar a los gentiles. Pero en otro sentido, lo que Jesús está diciendo aquí es que el Padre en el cielo está entregando a su Hijo para morir para todo aquel que pondrá su fe en Él.
Los apóstoles, ellos aprendieron esto. Esto mismo enseñó Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23. Ellos captaron este mensaje que el Padre mismo está entregando a su Hijo. Jesús sabía esto. Y Él estaba listo para recibir lo que Dios tenía pautado para Él. Entonces aquí vemos el Evangelio. Vemos el Evangelio en este pasaje. Que nuestra salvación y redención solamente es posible porque Jesús va a morir, porque Él murió en la cruz. Solamente es posible porque Él recibió nuestra condenación por nosotros. Pero también vemos aquí en el ejemplo de Jesús la importancia de seguir al Señor sin importar dónde eso nos puede llevar a nosotros. Él estaba delante, era el primero en la fila, listo para hacer la voluntad de Dios, listo para hacer lo que Dios tenía preparado para Él, aun cuando significaba sufrir, aun cuando significaba ser burlado y en una última instancia ser crucificado. Entonces, nosotros también, hermanos, con el poder de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a seguir al Señor donde quiera que eso nos lleve. Y a veces uno se siente como que seguir a Dios no nos lleva a cosas muy gloriosas. A veces seguir a Cristo, ser un seguidor de Jesús, ser un cristiano en este mundo es difícil. En vez de uno sentir que es una posición de gloria y de poder, uno se siente avergonzado o por lo menos lucha con sentimientos de vergüenza. Uno se siente como que es un raro aquí en la sociedad. A veces seguir al Señor no nos lleva a la comodidad, nos lleva a lo opuesto, nos lleva a sentirnos incómodos. Pero si somos sus discípulos, debemos estar dispuestos a seguirlo a Él. No siempre nos va a emocionar lo que nos queda adelante, no siempre nos va a emocionar la dirección en que estamos andando. Pero tenemos que confiar en el Señor y tener la certeza que Él sabe dónde Él nos está llevando. Que sus propósitos son mayores que los nuestros y que lo que Él tiene pautado para nosotros siempre es para nuestro bien. Y a veces seguirlo a Él nos va a llenar de incomodidad y de temor. A veces nos emociona, como vemos aquí, algunos que lo seguían estaban emocionados, pero otros, ¿cómo se sentían? Con temor. A veces nos toca lo mismo. Jesús mismo sintió esto. Vemos en el jardín de Getsemaní ¿qué le dijo Él a los discípulos? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar. Y yéndose Jesús un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible que pasase de Él aquella hora, aquella copa. Y Él decía: Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús mismo sintió en un momento dado tristeza. Él sintió que era difícil hacer la voluntad del Padre. Pero también vemos cómo Dios, cómo el Padre le dio la gracia para Él poder obedecerle. Le dio la gracia y le dio la capacidad para obedecerle, para así llevar a cabo su voluntad para su vida. Jesús nunca pecó, pero sí sintió temor, sí sintió tristeza. Pero el Señor lo sostuvo. Nosotros sí pecamos. Nosotros no seguimos al Padre perfectamente, no obedecemos perfectamente. Y también nos ponemos tristes a veces y también sentimos miedo a veces y nos sentimos muy cargados a veces. Pero Dios conoce nuestra condición, hermanos. Sabe que nosotros somos hechos de polvo. Y así como sostuvo a Jesús, nos puede sostener a nosotros. Nos puede dar la gracia para obedecerle y hacer su voluntad para nuestra vida. Aunque nos dé miedo, pero a nosotros nos toca estar disponibles y dispuestos a seguirlo a Él, donde quiera que nos lleve. Nos toca tener esa disposición. Nos toca confiar en el Señor.
Entonces les quiero animar hoy que si tú sientes que el Señor te está llevando a servir de alguna forma, quizás el Señor te está poniendo en el corazón a ofrendar más o a tratar de sacar más tiempo para venir a la iglesia a orar o a servir a otras personas de otras formas. Tú conoces, pero si el Señor te está poniendo en el corazón servirle y tú estás resistiendo, mira, confía en Él. Síguelo donde quiera que te lleve. Confía que Él te puede dar la gracia y que te puede dar la fortaleza para obedecerle. Pero ora para que Dios te ayude, que nos ayude a confiar en Él. Pero en adición a seguir a Jesús, también vemos aquí que a nosotros los discípulos, sus seguidores, nos toca imitarlo también. No solamente seguirlo, pero también imitarlo. Y esto nos lleva al segundo punto. Debemos imitar el ejemplo de Jesús en cuanto a lo que es ser grande. O decirlo de otra forma, debemos imitar el ejemplo de grandeza de Jesús. Las últimas 2 veces que Jesús habló de su muerte, vimos que justo después los discípulos de Él estaban enfocados en ellos mismos. Estaban más preocupados con su estatus, con sus posiciones de autoridad. Ellos estaban más pendientes a lo que le esperaban a ellos, no a lo que Jesús les estaba diciendo. Y esta tercera vez, no hay ninguna diferencia. Después que Jesús habla de su muerte, vemos aquí que Jacobo y Juan vayan a donde el Señor y le dicen al Señor que quieren que Él haga por ellos lo que ellos pidan. Básicamente le están pidiendo a Jesús que firme un cheque en blanco para ellos. Mira qué cosa. Y claro, Jesús, Él no lo va a hacer. Él responde con una pregunta. Versículo 36. ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Cuál es su respuesta? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y a tu izquierda. Aquí vemos 2 cosas bien importantes de parte de estos discípulos. Primero, parece que ellos ya iban entendiendo que al llegar a Jerusalén, Jesús se iba a glorificar, que Él iba a estar en gloria. Quizás no entendían cómo, pero sí creían que al llegar a Jerusalén Él iba a estar en gloria. Y ellos querían estar uno a su derecha y el otro a su izquierda. Eso significa, cuando alguien se sentaba a la mano derecha del rey, que era el segundo en comando. Y el que estaba a la izquierda era el tercero. Básicamente ellos querían ser los que tenían más autoridad después de Jesús. En este nuevo reino que Él iba a implementar, ellos querían ser los grandes. Entonces, lo segundo que vemos aquí es que eran sumamente egoístas. Solamente están pensando en ellos. Acabó de decir que va a morir, que se van a burlar de Él, que lo van a escupir, que lo van a azotar. Y ellos están pensando en qué. Están pensando en lo que ellos pueden recibir de Él. En vez de pensar, wow, ¿qué nos va a pasar a nosotros si nuestro maestro va a morir? ¿Qué nos espera a nosotros? En vez de empezar en eso, ellos están pensando, ¿cuánta gloria vamos a recibir? ¿Cuánta autoridad se nos va a otorgar a nosotros? Aún no entendían que antes de la gloria lo que viene es sufrimiento. Antes de la gloria lo que viene es la cruz. Cristo va a ser glorificado, pero solamente va a ser glorificado después de ser crucificado. No entendían eso, querían las ganancias sin pensar en el costo. Entonces Jesús trata de enseñarles y les hace una pregunta a ellos. ¿Puedes tomar de la copa de lo cual yo voy a beber? Y puedes ser bautizados con el bautismo de lo cual yo voy a ser bautizado. Y ellos, muy insensatos, ¿cómo contestan? ¿Sí? Sí, nosotros podemos. Contestaron así porque no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús hablaba de tomar una copa, Él se estaba refiriendo de que Él iba a beber la copa de la ira de Dios Padre. Iba a sufrir la ira de Dios en la cruz. Vemos esto en Isaías 51, Jeremías 25. En varios lugares vemos que la copa puede significar bendición o ira. Y Jesús se estaba refiriendo a la copa de la ira del Padre. Y cuando dice que Él va a ser bautizado,
Él se estaba refiriendo a su muerte y a su sufrimiento. Vemos imágenes de esto en el Salmo 88, Jonás capítulo 2, Lucas 12. Básicamente lo que Jesús está diciendo aquí es que el sufrimiento y la muerte lo va a cubrir como alas del mar. Él va a estar sumergido en la muerte. Eso es lo que pasa cuando uno es bautizado, uno entra en el agua, pues Él va a estar sumergido en el sufrimiento y en la muerte. Él va a la tumba. Los discípulos entendían que el bautismo es simbólico de uno identificarse con la muerte de Jesús. Ellos mismos comenzaron a enseñar esto en Romanos y en otros lugares. Vemos que enseñan eso. Jesús estaba diciendo a sus discípulos: voy a sufrir, voy a morir, voy a sufrir la ira de Dios. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? Y ellos contestaron: sí. Pero mira cómo responde Él. Mira cómo responde Jesús a ellos. Le dice: ¿saben qué? Sí, van a beber de la copa. Sí, van a ser bautizados también. No se está refiriendo a la ira de Dios, porque creemos y sabemos que la Biblia enseña que Jesús sufrió la ira de Dios para que todo aquel que pone su fe en Él no la tenga que sufrir. Entonces, ¿de qué copa habla Él ahora? Él se está refiriendo a que ellos, como sus seguidores, sí van a sufrir. Sí van a padecer por tiempos difíciles, sí van a pasar por circunstancias dolorosas y posiblemente van a morir. Y sabemos que sí, murieron por causa del Evangelio. Entonces le está diciendo a ellos: tú vas a sufrir por seguirme a mí. Vas a tener el mismo bautismo. Pero al sentarse a mi derecha o mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Le está dejando saber a sus discípulos que primero Él mismo está haciendo la voluntad del Padre. Él mismo está buscando obedecer al Señor Padre que está en el cielo. Él se está sometiendo a la voluntad del Padre. Él está luchando por ser obediente y le está dejándole saber a sus discípulos: mira, esa decisión no es mía. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Padre determinó quiénes van a recibir esas posiciones de autoridad y de gloria. Eso no, a mí no me pertenece, esa decisión. Pero mira que Jesús entiende que a Él le toca obedecer al Padre. Y le está dejando saber a sus discípulos en este momento que a ellos le tocan obedecer al Padre también, sin importar lo que les queda adelante. Y les tocan obedecer al Padre sin saber si ellos van a recibir reconocimiento, sin saber si van a recibir bendiciones, sin saber si van a recibir nada por causa de seguirlo a Él. Eso solamente lo sabe el Padre. A nosotros no nos toca seguir al Señor simplemente porque sabemos que nos va a convenir, que nos sea conveniente. No podemos seguir al Señor simplemente porque pensamos que al seguirlo vamos a recibir algo de parte de Él. Le está dejando saber a ellos: a ti te toca obedecer, te toca seguir. Al Padre le toca determinar qué le toca a cada uno de ustedes. Eso no lo sabes tú ni lo sé yo. A nosotros nos toca someternos a la voluntad del Señor y seguir hacia adelante en obediencia a Él. En la economía de Dios, ser grande no es tener una posición. No es estar en un lugar de autoridad. Ser grande en la economía de Dios es estar dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, a obedecerle, a seguirlo donde quiera que nos lleve y a servir a otros sin tomar en cuenta lo que nos puede costar. Y Jesús sigue enseñando esto. Él quiere enfatizar esto. Entonces Él habla a todos los discípulos porque se dio cuenta que los otros estaban molestos. ¿Y por qué estaban molestos? Porque ellos también querían esas posiciones. Jacobo y Juan fueron más rápido que ellos en pedírselos a Jesús. Pero ellos también querían los mismos. Entonces Jesús aprovecha para enseñarles. Y les dice lo siguiente: mira, ustedes saben, ustedes han visto a esas personas en autoridad entre los gentiles, cómo usan sus posiciones. No lo usan para servir, lo usan para ganancia propia, son egoístas. Pero para ustedes, los discípulos, y para nosotros que hoy día seguimos a Jesús, no puede ser así.
De hecho, tiene que ser lo opuesto. ¿Qué enseña Jesús aquí? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ser grande en el reino de Dios no significa ser pastor o diácono o síndico o un líder o una persona que habla en las conferencias. Ni significa tener un ministerio o una posición. No significa ninguna de esas cosas. No significa tener dinero, ni influencia, ni posición, ni prestigio. No es nada de esas cosas. Ser grande ante los ojos del Señor significa que tenemos corazones dispuestos a obedecerle. Que estamos dispuestos a servir a los demás, a servir a ellos antes de buscar llenar nuestras propias necesidades primero. Es poner a los demás antes que a uno mismo. ¿Qué quería Jacobo y Juan? Cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Ellos querían ser exaltados. Ellos querían sentarse en tronos elevados sobre todas las demás personas. Y aquí Jesús le está diciendo a ellos y a todos los discípulos, si quieres ser grande, tienes que bajarte de ahí. Tienes que bajarte y tienes que estar dispuesto a servir a los demás. Tienes que estar dispuesto a ser siervo a los demás. Ahora, en este momento, yo estaba pensando, ¿qué sería una buena ilustración? Un buen ejemplo para realmente enfatizar esto con ustedes. Y después de pensar y orar y de leer, me di cuenta, Marcos nos da el ejemplo. El ejemplo está aquí mismo y realmente no hay mejor ejemplo. Cuando seguimos leyendo, ¿qué vemos? Jesús le da un ejemplo a sus discípulos. ¿Cuál es el ejemplo? Él mismo. Su propia vida. Él se usa como ejemplo, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esa palabra rescate es mejor traducido como para redimir a muchos. Pensemos en eso por un momento. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, vino a vivir en este mundo. No había persona más grande en este mundo, ni va a haber otra persona más grande en este mundo. Él vino y se hizo hombre, completamente hombre y completamente Dios, el creador de todas las cosas, quien sostiene a todas las cosas, aún en este momento. Él sostiene a toda la creación. Si había una persona que podía demandar un trono, era Jesucristo. Si había una persona que tenía el derecho para decir a todos los reyes del mundo y a todos los príncipes del mundo, a ti te toca doblar rodilla y servirme a mí, era Jesucristo. Él es Dios. ¿Y saben qué? Eso hubiera sido una bendición para el rey o el príncipe servirle a Jesús el resto de sus vidas. Eso hubiera sido un privilegio para ellos, porque Él merece toda adoración. Él es el Rey de Reyes. Pero aquí, ¿qué enseña Jesús? Él no vino para hacer eso. Él no vino para demandar a que los reyes o a que las personas en este momento doblen ante Él. No, Él vino primeramente para servir. Él vino para redimir a muchos. ¿Y qué significa eso, redimir? Pagar un precio. Redimir quiere decir que alguien debe algo. Y Jesús vino y Él pagó esa deuda. Nosotros le debemos al Señor porque nosotros hemos pecado contra Él. ¿Y cuál es el precio? Es la ira de Dios. Pero Jesús vino y Él redimió a los suyos. Pagó el precio por todo aquel que pone su fe en Él. Él no debía nada a nadie. Él vino, lo hizo por amor, lo hizo voluntariamente. Sufrió la ira del Padre en nuestro lugar. Él no vino demandando nada. Vino listo para servir. Y Él nos llama a nosotros a seguir su ejemplo. Entonces la pregunta es esta: ¿qué ejemplo vamos a seguir? Porque como Jesús define la grandeza es muy diferente a como lo define el mundo.
Ser grande aquí en el mundo es tener dinero, fama, prestigio, reputación, poder, autoridad, tener el mejor trabajo, el mejor carro, tener. Con Jesús vemos que ser grande significa servir. Significa estar dispuesto a someterse al Señor y obedecer al Señor por medio de servir a los demás. Y puede ser que haya personas aquí que no luchan con querer más cosas. Quizás tu tentación, quizás lo que tú estás pidiendo al Señor no es dinero. Quizás tú, cuando Dios te pregunta a ti, ¿qué quieres que yo haga por ti? Quizás tu contestación no es dinero o fama o poder, autoridad. Puede ser que tú estés pidiendo otras cosas al Señor. Y quizás no son cosas malas. No hay nada malo en querer que Dios le provea una pareja. No hay nada malo en querer de parte del Señor un hijo. O querer la salud para uno, para un familiar. Son cosas honorables. No hay nada malo en tener ciertos deseos. Yo las tengo, hermano. Pero las cosas que quisiéramos de Dios, las cosas que le pedimos al Señor, que quisiéramos que Él hiciera por nosotros, esas cosas no pueden ser la razón por la cual nosotros seguimos a Jesús. Esas cosas no pueden ser nuestra motivación para obedecerle al Señor. No podemos buscar y servir a Dios porque queremos algo de Él. No. Debemos estar dispuestos a someternos a Él y servirlo a Él porque Él es Dios y porque Él lo merece. Porque nos ha salvado y porque nos ha redimido. Jesús mismo no buscó recibir, sino vino a servir. A nosotros nos toca seguir su ejemplo, no el ejemplo del mundo. Entonces vamos al último punto en esta mañana, hablando de ejemplos. Aquí vemos un ejemplo en esta última parte, versículos 46 al 52. Vemos el ejemplo del hombre Bartimeo. Entonces el punto es este: debemos seguir a Jesús entendiendo nuestra necesidad de gracia. Debemos seguir a Jesús entendiendo nuestra necesidad de la gracia de Dios. Necesitamos gracia. Cuando Jesús sigue a Jerusalén con sus discípulos, dice que pasa por otro pueblo y que hay un hombre ahí que se llama Bartimeo. Es un mendigo que también es ciego. El hecho de que Marcos nos da el nombre es importante. Si ustedes vayan a repasar el libro de Marcos, nunca nos da el nombre de una persona a quien Jesús sana. Es la primera vez que nos da el nombre de una persona a quien Jesús va a sanar. ¿Por qué? Porque Él quiere que tomemos atención. Él quiere que nosotros veamos lo que está pasando aquí. Cuando Jesús está andando en ese lugar y Bartimeo escucha de que era Jesús, ¿qué hace él? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre vivía en la calle. Vivía en la calle, era considerado un marginado en la sociedad. Pero cuando él escuchó que Jesús venía por ahí con sus discípulos, cuando él se enteró de que era Jesús, este hombre gritó. A él no le importó quién lo fuera a escuchar. No le importó que iban a pensar los demás de él. Y cuando personas trataron de mandarlo a callar, cuando trataron de reprender lo que hizo él, gritó más. Clamó aún más alto: ten misericordia de mí, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué clamaba así? Porque entendía que Jesús tenía la capacidad para salvarle. Jesús tenía la capacidad para sanarle. Vemos en cómo él gritaba que él creía que Jesús sí era el Mesías. ¿Cómo lo llamaba? Hijo de David. Un título mesiánico. Parece que él había escuchado de Jesús y que él creía que sí, él era el Cristo. Entonces ya su fe estaba en él, creía en él y clamaba a él. ¿Y cómo responde Jesús?
Dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Se detuvo. Estaba caminando en obediencia al Padre. Va de camino a Jerusalén y se detuvo. El creador del universo se detuvo por un mendigo ciego. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto a demostrarle gracia. Estaba dispuesto a demostrarle compasión. Y mira la pregunta que le hace Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? La misma pregunta que le hizo a los discípulos, la misma pregunta, ahora se lo hace a Bartimeo. ¿Y cuál es su respuesta? Mira cuán diferente es su respuesta. ¿Qué quiere él? Él pide gloria, pide sentarse en el trono, pide poder, pide autoridad. No, pide la vista. Solamente quiere ver. Y no hay nada egoísta en él querer ver. No hay nada malo con eso. Lo que comunica es que él estaba consciente de cuáles eran sus necesidades verdaderas. Conocía su necesidad de gracia y de sanidad. Entonces le pide a Jesús: lo que quiero es ver nada más, maestro. Rabí, lo que quiero es ver. ¿Y qué hace Jesús? Lo sanó. Lo sanó. Y mira que le dice al hombre que vaya por su camino. ¿Y qué hace el hombre? Lo sigue a él. Entiende que ahora su camino es ser discípulo de Jesús. Y lo sigue a Jerusalén. Está dispuesto a seguirlo donde quiera que lo lleve. Y mira sus motivaciones, hermano. No lo está siguiendo porque quiere algo de Jesús. No lo está siguiendo porque anhela gloria y autoridad. No lo está siguiendo porque quiere algo. Lo está siguiendo por amor y por agradecimiento. Reconocía su necesidad de gracia y sabe que Jesús es quien le puede dar gracia día tras día tras día. A nosotros nos toca seguir este ejemplo, de seguir a Jesús, reconociendo de que somos necesitados. Y no necesitamos poder ni autoridad, necesitamos de su gracia. Necesitamos de su perdón, necesitamos de su compasión, de su poder para obedecerle día tras día tras día. Debemos seguirle por amor y como personas necesitadas. ¿Cuántos de ustedes han visto un barril? Quizás de vino, o de agua o de cerveza, barriles de madera, ¿lo han visto? Si no en persona, quizás en televisión, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que esos barriles no tienen clavos? No tienen clavos, no tienen pega, no tienen nada así para mantenerlos cerrados. Nada. Entonces, ¿cómo es que esos barriles que están llenos de líquidos, cómo es que no derraman? ¿Por qué ellos no derraman su líquido? El truco es este: no derraman su líquido siempre y cuando están llenos. Si se mantienen llenos de líquido y húmedo, eso lo mantiene cerrado. Pero el momento en que comienzas a derramar del barril, si tienes un barril que está mitad vacío y lo tratas de guardar, te va a comenzar a derramar. ¿Por qué les digo eso? A nosotros nos toca vivir vidas día tras día tras día, reconociendo nuestra necesidad de gracia. Necesitamos ser perdonados todos los días. Necesitamos aferrarnos del Señor y de su Evangelio todos los días. Entonces, para vivir vidas así, tenemos que mantenernos llenos. Tenemos que estar llenos siempre. ¿Cómo es que nosotros nos llenamos? Con su palabra, leyendo su palabra, pasando tiempo en oración con Él, pasando tiempo con hermanos en la iglesia, quien nos acuerda de nuestra necesidad de Dios, quien nos acuerda de que cuando nosotros pecamos tenemos un Salvador que es listo para perdonarnos. Tenemos que mantenernos llenos para así no comenzar a vaciarnos nosotros. Vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a vivir vidas así, como un pueblo que reconoce su necesidad. Y vamos a anhelar que el Señor nos ayude día tras día.
para seguirlo a Él, para someternos a Él y para estar dispuestos a servir a los demás. Amén. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por el ejemplo que vemos en tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra ahora, Señor, para penetrar nuestros corazones, Señor, y que esas semillas den fruto en nuestras vidas. Y, Señor, si se dijo algo aquí que no se tenía que decir, Señor, pedimos que tú lo borres de nuestras mentes. Pero de igual forma, Señor, pedimos que nos proteja a cada uno de nosotros del enemigo, quien quiere robarse las semillas de la palabra, Señor. Que esas semillas den fruto en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.